Buenos días, mi nombre es Melanie Agüero, y en esta oportunidad vamos a conocer un poco más de las antenas, esta vez sobre arreglo de las antenas. Muy bien. Ya conocemos que en aplicaciones avanzadas y las aplicaciones modernas que hoy conocemos diariamente, una sola antena no es suficiente para poder garantizar lo que es una transmisión y una recepción óptima, eficiente. Es por ello que aquí entra en juego lo que son los arreglos de las antenas, que son sistemas diseñados para poder mejorar la directividad, aumentar la ganancia y optimizar la cobertura en redes de telecomunicaciones. Es decir, que los arreglos de antenas nos ayudan a poder tener más calidad en las señales, tener mejor cobertura y también va a lograr que sea óptima la transmisión de las redes modernas. Esta presentación, es por ello que en esta presentación veremos la definición de lo que es el arreglo, el factor de array, que es un punto muy importante en el tema, los tipos de arreglos de las antenas, la diferencia entre las antenas individuales y sus conclusiones. Muy bien, empecemos. ¿Qué son los arreglos de las antenas? La imagen que estamos viendo en pantalla, estamos viendo bastantes antenas de dipolo que están colocadas en una sola área. Es decir, que los arreglos de las antenas es un conjunto de antenas, un grupo de antenas que funcionan como una sola para poder transmitir y recibir ondas de radio, que nos ayuda tanto a mejorar el patrón de radiación o tener un patrón de radiación que nosotros deseamos, y con ello tener más eficiente una directividad. Muy bien. El factor de array o el factor de arreglo. El factor de array en esencia describe cómo es la distribución de la radiación electromagnética de una antena, de un grupo de antenas que está trabajando en conjunto. Y lo que hace es poder cuantificar, es decir, sumar o cancelar las antenas individuales según su disposición para obtener un total de lo que es el diagrama de la agrupación de las antenas. Aquí vemos en pantalla cómo es la ecuación del factor de array, que aquí lo que se considera es la geometría según el tipo que vamos a utilizar de arreglo de antenas, que ya luego se explicará eso, y también se considera lo que es la amplitud y la fase. Ahora bien, para poder entender esto mejor, vamos a desglosar esta imagen, que es lo que significa el factor de array. Aquí vemos una representación de lo que es una antena individual, disculpen, aquí vemos una representación de lo que es una antena individual de su patrón de radiación, que es simétrico y es opuesto, es decir, está del plano, está en el área de los positivos y en el área de los negativos. Luego vemos una representación, que este es el factor de array, que va a modificar lo que es el patrón el patrón de diagrama de las antenas según su disposición, y vamos a tener un resultado que sería la multiplicación de la representación del factor de array por nuestro diagrama de la antena lineal, que esto va a ser el resultado de un diagrama, de un total de diagrama por la agrupación de las antenas. Ahora bien, el factor de array tiene dos características, que son los elementos poco directivos. Cuando decimos elementos poco directivos, quiere decir que el diagrama que acá se va a presentar, o bueno, se necesita que se presenten elementos poco directivos, porque para el diagrama de radiación va a ser más estable y uniforme. Y se van a evitar nulos en la zona de radiación. Esto quiere decir que
se van a evitar lo que son las pérdidas de señales que se van a evitar, se van a cancelar totalmente las zonas, los nulos, para poder evitar las pérdidas de la calidad de la señal. Ahora bien, los tipos de arreglos de las antenas, según su geometría. Podemos tener los lineales, los elementos dispuestos en línea recta con radiación en una sola dirección. Va a tener alta directividad, es decir, que vamos a concentrar toda la energía en un solo punto. Es de uso de telecomunicaciones porque son ideales para los enlaces a largas distancias. Y un ejemplo clave de los arreglos de estos arreglos lineales son las antenas Yagi. Podemos utilizarlas como arreglos lineales, las antenas Yagi, para las radiocomunicaciones y la televisión. Ahora bien, arreglo planar. Como vemos en pantalla, es literalmente un plano de antenas. Son elementos dispuestos en un plano permitiendo cubrir un área mayor. El arreglo planar se usa mayormente para poder tener una cobertura más amplia. Y esto lo conseguimos tanto en las redes Wi-Fi y en las redes de telecomunicaciones móviles. Un ejemplo básico para tener un arreglo planar son con las antenas de parche, que nosotros las conocemos como microstrip, que pueden servir comúnmente en lo que son los teléfonos móviles y en GPS. Y por último tenemos el arreglo conformales, que son elementos adaptados a la forma de una superficie. Estos pueden tener la forma en 3D, que se pueden utilizar en 3D. También se utilizan en lo que son para montarlas en aviones, para montarlas en vehículos militares, en satélites. Y un ejemplo de una antena de aquí son las antenas fusiles de los aviones. Ahora bien, vamos a ver aquí como tal, porque antes vimos era una imagen de un arreglo lineal, pero ahora vamos a explicar cómo se ve por dentro o cómo sería la estructura de un arreglo lineal. Aquí tenemos solamente dos antenas, antena 0 y antena 1, que van a estar a una distancia D con un ángulo, que este ángulo es el diagrama de radiación. Cuando D es 0, vamos a tener que toda el área va a poder radiarse en todas las direcciones. Todo el área va a poder radiarse en todas las direcciones en un plano horizontal. Cuando D es igual a lambda entre 2, vamos a ver que tiene dos lóbulos semejantes, simétricos, opuestos, tanto arriba como abajo. Cuando D es lambda, vamos a conseguir que se va a dividir aún más en 4 partes. Y cuando D es lambda entre 4, se va a colocar todo el patrón de radiación a un punto nada más, a un lado. Y esto puede deberse a un desajuste del ángulo, a un desbalance del ángulo. Ahora bien, vamos con el arreglo planar. Como vemos aquí en la imagen vamos a colocarle zoom. Vemos aquí en la imagen en pantalla como varios puntitos, ¿no? Esas son las antenas. Entonces, es literalmente un plano donde vamos a colocar varias antenas en distancia D, tanto de X como de Y,
de n número de antenas y de m número de antenas. Es decir, aquí tenemos 4, aquí tenemos 9, aquí tenemos 16, aquí tenemos 20 y así hasta las que tú quieras. Y bueno, este es el ángulo del diagrama de radiación. Ahora bien, vemos esta siguiente imagen y es cómo se vería en 3D una antena planar de 3x3 con una distancia de 2 entre lambda. No, lambda entre 2, disculpe. De lambda entre 2 y vemos cómo se hacen picos y este es 3x3. 3x3 de antenas. Esta es su representación en 3D. Ahora bien, como a mí me daba mucha curiosidad cómo se vería si le íbamos metiendo más antenas o si le íbamos disminuyendo. Entonces, esta tabla comparativa de las agrupaciones de arreglos planares de M por N antenas con un espaciado de lambda entre 2, tanto en X como en Y, y con un ángulo, un desfase de 0. Quiero decir algo, que aquí no era un desbalance, sino un desfase. Se me había... Bueno, siguiendo con la imagen de la tabla comparativa, vemos que cuando tenemos 2x2 de antena, vemos como los lóbulos principales están en su máxima energía, ¿no? Ahora, cuando es 2x4, vemos que ya salen lóbulos secundarios, 4 lóbulos secundarios, y vemos a medida que se va colocando más antenas y más antenas, vemos cómo la directividad del diagrama se va como aumentando, y aumentándose se van aumentando los lóbulos secundarios. Ok, diferencias entre antenas individuales y arreglos. Vemos cómo en antenas individuales la directividad es baja y el arreglo de antenas es alta, en la ganancia es limitada y en el arreglo de antenas es mayor. Vemos claro una gran diferencia en lo que son las antenas individuales y cuando son arreglos de antena. Pero lo que quiero que conozcan, lo que quiero que tengan en cuenta es que las antenas individuales funcionan bien en aplicaciones básicas, tanto como en la radio, en la televisión, pero cuando se necesita un mayor alcance, cuando se necesita una mejor calidad de la señal, cuando se necesita una mayor ganancia, una mejor adaptabilidad, las antenas de arreglos es nuestra mejor opción, porque los arreglos permiten modificar el patrón de radiación sin siquiera nosotros moverla físicamente como tal, lo que la hace ideales en las telecomunicaciones y en los satélites. Además que su diseño es flexible y con una adaptabilidad mejor para diferentes necesidades. En conclusión, podemos decir que aprendimos de los arreglos de antenas a que ellas mejoran tanto la eficiencia de la transmisión, de la recepción en las telecomunicaciones, tanto en los radares, tanto en sistemas de satélites, tanto en los sistemas de telecomunicaciones, y que la disposición de los elementos y la distancia entre ellos influyen en la directividad y en la distribución de lo que es la energía. Que el factor de array define el patrón de radiación final, que se combina con la radiación de individual de cada antena. Dependiendo de la aplicación, se eligen arreglos según su geometría, tanto lineales como planares, como conformales, para poder optimizar la cobertura y el rendimiento de las diferentes aplicaciones que nosotros vayamos a utilizar.
Gracias por su tiempo.